Hola gente linda, soy Shio. Hoy es miércoles 1 de abril de 2020 y sí, estoy en la fodonga, cuarentena. Hoy quiero hablar un poco de dos temas. Uno es que me han salido mis impulsos socialdemócratas de una manera brutal, eh, que por aquí he mencionado, pero quizás nunca me he detenido a hablar sobre eso. Y el otro es que también está este tema de las fake news. Y yo pues, creo que desde la epistemología se han hecho algunas cosas interesantes. Y quiero un poco contarles de eso, pero bueno, antes simplemente decirles que ayer bueno, de ayer en la noche para hoy en la mañana, mientras dormía, yo juraba que ya me había dado coronavirus, y que ya me había dado un ataque de fiebre y que ya estaba yo muy mal y ya me levanté y dije, chin, ya me dio, voy a contagiar a mi novia, a mi mamá, y estaba yo en la angustia. Y pues no, resulta que fue falsa alarma, lo que pasa es que en la noche la Juliana se enreda en las cobijas y mi perrito, Rumore, que está aquí, el cabrón dormido, se le pega y entonces hace una especie de bloquecito, quita cobijas. Y entonces me dio un montón de frío. Eventualmente me tapé de nuevo, pero estaba hasta tiritando de frío. Y entonces me sugestioné con que era fiebre. Y entonces me malviajé durmiendo y me desperté así de chin. No, ya valí, ya me dio algo. Pero bueno, ya de plano me dormí un rato otra vez después de desayunar. Dije, no, espera, esto que tengo es cansancio, es ansiedad, hay que bajarle. Y ya, afortunadamente. Y bueno, entro a los temas de hoy. Eh, en alguna ocasión, yo he mencionado aquí varias veces que, pues, digo, no es que sea una socialdemócrata ortodoxa, pero yo un poco sí crecí con una cercanía a una serie de partidos socialdemócratas. De hecho, la única vez que voté por un candidato que me super convencía, y lo he contado aquí, fue en el año 2000, que fue la primera vez que voté, que fue por Gilberto Rincón Gallardo, en las viejas épocas de democracia social, que así se llamaba el partido. Por ese partido creo que pues voté en esa ocasión, perdimos el registro, ni modo. Y digo, perdimos el registro pues estaba afiliada, ¿no? A mis miserables 18 años. Y después de eso siempre, durante un tiempo, voté por partidos socialdemócratas, voté por México Posible, voté por Fuerza Ciudadana, voté por, eventualmente cuando se creó el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, que terminó llamándose Partido Socialdemócrata. Siempre voté por partidos socialdemócratas. Y hay una frase que me gusta usarla, digamos, como para introducir esta cosa de qué entiendo yo por socialdemocracia, y es una frase que dice que la socialdemocracia se rige por la idea de buscar tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Ahí, de hecho, hay gente que me ha dicho, entonces si eres capitalista. Y bueno, justo pues ahí hay toda una serie de discusiones de si la socialdemocracia rompe lo necesario, digamos, con el capitalismo o es simplemente una variedad del capitalismo. Yo lo que diría es que no soy del todo ortodoxa, porque cuando se dice tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario, yo lo que entiendo es que ese Estado no solo tiene que ser un estado de bienestar que garantice una serie de derechos, eh, sino que también tiene que ser un Estado regulador. Un Estado que, por ejemplo, evite que pasen una serie de cosas. Desde luego, cuando se dice tanto Estado como sea necesario, hay un rompimiento con una idea libertaria del Estado, que sea un Estado mínimo, un Estado que básicamente no se entromete en la vida de la gente, un Estado, digamos, muy reducido y que sobre todo favorece lo que se llaman los deberes negativos, es decir, prohibiciones. Que, o sea, por ejemplo, está prohibido robar, está prohibido matar, o sea, ese estado mínimo lo que haría sería sobre todo regular a través de estos deberes negativos. En inglés le dicen negative duties, yo no sé si lo estoy traduciendo bien. Y por el contrario, este estado fuerte del que está hablando la socialdemocracia implicaría más cosas, implicaría que también hay deberes positivos. Por ejemplo, que el Estado tiene que
tener una serie de acciones afirmativas para mejorar la calidad de vida de algunas personas. Y eso, por ejemplo, pueden ser cosas como la renta básica universal. En ese sentido se aleja mucho de los modelos libertarios, pero también de los modelos de Estado neoliberales. Ahora, mucha gente dice que los estados socialdemócratas por excelencia son los países escandinavos. Y esto más o menos es cierto. En algún momento también Canadá lo fue. Lo malo con estos países es que en efecto hacia su interior tienen un estado socialdemócrata muy fuerte, un estado de bienestar muy fuerte, pero hacia afuera son países tremendamente capitalistas. Entonces yo sí me apartaría, digamos, del canon socialdemócrata escandinavo, diciendo, bueno, el Estado tiene que regular no solo lo que pasa en su territorio, sino tendría que asegurarse que sus empresas, por ejemplo, no sean rapaces afuera de su propio territorio. Lo cual no digo que sea fácil regularlo, porque yo no soy experta en eso, pero bueno, en ese sentido yo, por ejemplo, ahí sí, en temas, por ejemplo, no solo de medio ambiente, pero sino de justicia, incluso laboral o de estos temas, me acercaría yo más a las posiciones del ecosocialismo. Y en ese sentido, en esos temas, tendría una visión socialdemócrata más cercana a los ecosocialismos, que estarían diciendo simplemente que no puedes tener empresas extractivistas y que no puedes tener empresas radicalmente abusivas. Y otra cosa que creo que tendrías que prohibir, por ejemplo, son los grandes monopolios. En ese sentido, alguien podría decir, bueno, pero entonces, ¿en qué sentido todo el mercado que sea posible? Porque la frase, si se acuerdan, empecé diciendo, todo el mercado que sea posible, todo el Estado que sea necesario. Ahí estoy obviamente diciendo, ese mercado va a estar constreñido por temas como los derechos humanos, va a estar constreñido por temas como la sostenibilidad ambiental, temas evidentemente de justicia. Pero digamos que lo que no negaría una vertiente socialdemócrata es que el mercado pueda en algunas ocasiones ser un mecanismo distributivo exitoso. Y ojo, para que eso pase tienes que tener un estado regulador que, por ejemplo, implique que no tengas monopolios, implica, por ejemplo, que los derechos de los consumidores de hecho se ejercen, que no hay información falsa, o sea, se hacen muchas cosas. Pero bueno, más podríamos hablar sobre los modelos socialdemócratas. Yo tampoco es que sea una clavada en eso, pero por lo menos a mí me parece que son una opción viable. Y en el contexto de lo que está pasando, si me siguen en Twitter, han seguro visto que yo estaba sugiriendo la posibilidad de que se instaure una renta básica universal por 3 meses. Y es que la verdad yo sí estoy viendo que esto se está poniendo muy cabrón y ni siquiera llevamos 20 días de cuarentena, ¿no? Si la cuarentena va a durar en efecto 40 días, pues no vamos ni a la mitad. Y yo ya me encontré, por ejemplo, a varias bogueras, a varios vecinos que están muy preocupados porque están diciendo, oigan, pues yo ya no gano nada desde hace 2 meses. Y aquí desde todas las profesiones, o sea, me he encontrado gente que es dentista que me dice, no he tenido ningún cliente en 2 semanas. Los bailarines que de alguna manera son freelancers, los diseñadores que son freelance, la propia Juliana que es freelance. Y lo que estoy viendo es que para muchos de estos profesionales realmente no tenemos un apoyo. Porque en efecto pues ya se anunció que se va a adelantar el apoyo a las personas de la tercera edad. Ojo, que se va a adelantar. Eso quiere decir que en algún momento el dinero ya se les dio, ya no se les va a dar, lo que está desplazando un problema. Ya se anunció que va a haber créditos para microempresas y que va a haber un programa de apoyo para pequeñas y medianas empresas. Y alguien por ahí me decía, oye, pero ¿cuál es la diferencia entre el rescate neoliberal a los bancos tipo el FOBAPROA y esto que tú estás planteando? Y yo les decía, de entrada, la escala de las empresas. No es lo mismo rescatar a las grandes transnacionales y que se queden ellas con mucha lana y que lo pague la gente, que es una cosa muy gandalla, a rescatar, por ejemplo, las microempresas pueden tener 1 o 2 personas. Una empresa pequeña puede tener 20 trabajadores, ¿no? Una empresa mediana puede tener 100 trabajadores. Entonces no se compara una empresa mediana de 100 trabajadores con Bimbo o con Grupo Carso.
Entonces no estás rescatando a los grandes capitales, estás rescatando, digamos, eh, sí serían en algún sentido capitalistas, pero más chiquitos. Y la idea no sería, por supuesto, regalarles el dinero y que lo pague la gente, ¿no? La idea en este caso concreto de que se den apoyos, y alguien por ahí lo decía, pues la modalidad alemana de dar apoyos es si damos apoyos, pero eso implica que durante un tiempo el Estado se vuelve, digamos, partícipe de la empresa y puede incluso tener un poder de decisión sobre qué se hace. Y en este caso esto se emplearía para que no se corra, para que no se corra a la gente, que es el objetivo final, ¿no? O sea, que no se corra a la gente ahorita, pero que no se corra a la gente después, porque tú ahorita le puedes decir a la gente por cuarentena, los empresarios no te pueden correr. Eh, pero si la empresa después de la cuarentena te corre, pues, o sea, lo que tú no quieres es básicamente evitar despidos y evitar pérdida de trabajos, ¿no? Entonces, en efecto, ya se habló que se van a hacer estas medidas. El problema con estas medidas, que yo de verdad sí creo que bueno que las pusieron, es que toda la gente que es freelance de alguna manera queda medio en el limbo. La gente que son bailarines, pintores, diseñadores, queda un poco en el limbo. Y de ahí que la apuesta de una renta básica universal quizás en este momento sería una manera donde sí, en efecto, como país nos endeudaríamos porque tendrías que pedir probablemente un crédito, pero ese crédito no se lo vas a dar a los grandes capitales, se lo vas a dar a la gente, se lo vas a dar a los ciudadanos. O sea, vas a llegar y les vas a decir, durante los próximos 3 meses van a recibir un dinero, y ese dinero es simplemente para garantizar que todo el mundo durante los próximos 3 meses tenga comida y la capacidad de satisfacer sus necesidades básicas, de tener casa, de tener techo, de tener agua, de tener comida. Y esta cosa, por ejemplo, de la renta básica universal, en efecto la han tratado de implementar algunos gobiernos socialdemócratas, algunos teóricos como Tomás Bosch en Harvard también la han teorizado como una forma de positive duty o derecho positivo, donde el Estado hace algo, ¿no? Entonces yo sí creo que estamos en un momento donde ese tipo de apuestas socialdemócratas sí serían muy importantes, ¿no? Y con eso no digo que esté mal apoyar a los microempresarios y a las pymes, ¿no? O sea, yo creo que eso está bien. La idea no sería regalar el dinero, sino decir, bueno, esto va a implicar una serie de cosas. De entrada, que el Estado puede tener cierta participación y decir, ustedes no pueden correr a sus trabajadores. O sea, vamos a rescatar esto, pero no vamos a rescatar a la empresa, porque sí, lo vamos a hacer para rescatar a los trabajadores. Pero como ese es un mecanismo que de alguna manera no va a llegar a todos los ciudadanos, la renta básica universal sería quizás mucho más eficiente. Y yo sí creo que, por ejemplo, esta posibilidad que también se ha barajado de decir, a ver, ahorita todas las deudas de la gente, pues vamos a congelarlas, ¿no? O sea, yo de veras, yo creo que los índices de desempleo se nos van a ir al cielo, en el mejor escenario. Creo que la gente no va a poder pagar sus rentas en el mejor escenario. Y esto no lo resuelve un Estado que actúa punitivamente. Se puede decir, pues yo voy a poner una ley que le diga a todas las empresas que no pueden hacer eso. Pues hazla, pero el problema es que tienes que hacer más. En Estados Unidos ya el nivel de desempleo subió de una manera espantosa. Está como en, no sé, niveles que no se habían visto en un siglo. Por ejemplo, el Juliana, que es del estado de Washington, que es uno de los más golpeados, dice que todos sus amigos ahorita están sin trabajo, que a todos ya los corrieron. Y en México también estamos oyendo esas historias. Entonces, por eso insisto en que una renta básica universal quizás sería una solución, porque la gente se va a quedar sin casa. Y ahí también tendrías que poner, por ejemplo, congelar, decir, bueno, pues durante 3 meses, pues no, ni modo no se paga renta, ni modo no pagamos impuestos, no pagamos servicios, el Estado asume el costo. Me queda claro que la gente que vive de las rentas va a decir, oigan, pero me van a dar en la madre. Pues sí, pero va a haber una renta básica universal que va a impedir que usted se quede sin nada, ¿no? Sí implicaría contraer una deuda importante y que eventualmente tendríamos que pagar, pero pues es que yo sí creo que si no nos va a ir muy mal, ¿no? Pero bueno, por eso les decía que me sale lo socialdemócrata.
Ahora sobre las mentadas fake news. Este, de veras que nos ha generado una reacción en redes donde veo a la gente súper molesta. La veo muy irritada, muy enojada. Y hay una parte de la epistemología que yo la he mencionado aquí, la he mencionado en muchos de mis trabajos, que es la epistemología de la ignorancia o agnotología. Y yo creo que este es un momento donde la agnotología sería muy útil, porque está tratando de estudiar justamente no el conocimiento, sino la ignorancia. ¿Y qué son las fake news? Sino de alguna manera fenómenos agnogenéticos, es decir, ignorancia. La agnotología dice que hay como tres tipos de ignorancia. Una es la ignorancia más básica, como ausencia de conocimiento, la gente simplemente no sabe. Y esa es la que normalmente hemos analizado de cómo hacemos que la gente aprenda, ¿no? Cómo le damos conocimiento. Pero hay otras dos dinámicas que son más interesantes. Está, por ejemplo, lo que se llama la ignorancia que es fomentada intencionalmente por alguien. Yo sí creo que alguna parte, no sabría decir cuánto de las fake news, puede tener una intencionalidad política, que de hecho está siendo fomentada por alguien que lo que quiere precisamente es generar una situación de incertidumbre y beneficiarse de ella. No dudo de que eso pase, pero yo sospecho que no es la razón y no tengo manera de probarlo, ¿no? Ahora sí que podría decir, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Y bueno, aquí no tengo pruebas y tengo muchas dudas. Yo creo que gran parte de las fake news y de los debates que estamos viendo no obedecen a una intencionalidad política perversa. Yo creo que obedecen a una serie de problemas que tienen que ver con la segunda categoría, que es precisamente la ignorancia que parte de una serie de sesgos sistemáticos que comparte una población. Yo creo que, por ejemplo, una cosa que nos afecta como población es que somos una población que desconfía mucho de la ciencia y que desconfía mucho de los médicos y que desconfía mucho del gobierno. Eso no voy a decir que esté mal, porque tampoco se trata de venir a defender un dogmatismo. Pero sí creo que, por ejemplo, cuando vemos un montón de gente que dice, pues esto lo están inventando, esto es un mecanismo de control social, lo que estamos viendo precisamente son una serie de sesgos sistemáticos que estructuran la manera en la que la gente recibe los mensajes y que la gente dice, pues aquí me están engañando. Y que es el resultado de algo que quizás tendríamos que mirar con más cuidado, y es por qué venimos de una cultura que le tiene tanta desconfianza a la ciencia, que le tiene tanta desconfianza a la medicina, que le tiene tanta desconfianza al gobierno. Por supuesto, seguro mucha gente que me está escuchando ya pensó en 20 razones de por qué esto pasa, ¿no? Pero bueno, sí me parecería importante decir, pues esto es un tipo de agnogénesis que tiene que ver con dinámicas distribuidas. Ahora, también hay otra cosa. Por ahí dicen, verifica todo el tiempo. Y aquí me alejo un poco de la agnogénesis y me acerco más a todo lo que son las epistemologías del testimonio. Hay gente que dice, verifica todo lo que compartes. A ver, eso no es posible. Eso no se puede. Por ahí han visto páginas de verificado y llevan pues ya 2 años de ser muy comunes. Y en efecto, siempre hay alguien que se da la tarea de verificar una noticia. El problema, por supuesto, es que estamos ante noticias que son en gran medida noticias de medicina y noticias de ciencias. Y ahí necesitas un tipo de experticia que normalmente no tienen, no solo no tienen los periodistas, sino que mucha gente no tiene. Y entonces verificar las noticias se vuelve un reto mucho mayor. Y eso, digo, para dar un ejemplo de la dificultad de la verificación, es que, claro, tú puedes verificar, por ejemplo, si un político dijo algo en un video. Vas y ves el video y ves si lo dijo o no lo dijo. Pero, ¿cómo verificas, por ejemplo, si el modelo epidemiológico que está siguiendo el Estado es el bueno? Pues de entrada tendría que ser un epidemiólogo muy pilas. Y aceptemos que no lo somos. Digo yo, para dar un ejemplo, hay quien lo sabe, hay quien no lo sabe. Yo hace 21 años participé en la Olimpiada Internacional de Biología y de hecho tengo una medalla de bronce. Eso quiere decir que hace 21 años yo era la estudiante
cuando iniciaba mi licenciatura, que más sabía de biología a nivel teórico en todo este país. Yo estudié biología, ustedes lo saben, de hecho tuve el tercer mejor promedio de mi generación, el tercer mejor promedio. ¿Por qué les cuento eso? No es por faroleo. Y llevo trabajando temas que tienen que ver con estudios de las ciencias biológicas desde el 2004. Bueno, pues después de 20 años de trabajar esos temas, pues yo muchas de las cosas que digo, en efecto, con esa cara me quedo. O sea, lo que quiero mostrar es que el grado de experticia necesario para verificar algunas de las afirmaciones no lo tengo yo, que estudié biología, por ejemplo. Y podrían decir, bueno, pero pues es que eres una filósofa, pues no chingues, ya llevas 16 años haciendo eso, pues. Pero, por ejemplo, uno de mis mejores amigos estudió matemáticas y es especialista en estadística. Y de hecho tiene una maestría y un doctorado en ecología estadística. Entonces, él es alguien que sabe un montón de biología y un montón de estadística, que sabe un montón de cómo se modelan precisamente, porque se dedica a eso, a modelación de conductas poblacionales. Es un experto en lógicas de muestra. Y él, que tiene 22 años de dedicarse a la estadística, tiene preguntas. Entonces, esto se los digo porque yo sí creo que hay una diferencia muy importante entre una ignorancia fomentada desde una intencionalidad perversa y una ignorancia que obedece a una serie de dinámicas sociales, donde la gente se resiste a creer o pone en duda algo. Y que desafortunadamente no podemos esperar a que se resuelva diciéndole a la gente, infórmate. Porque hay un obstáculo epistemológico bien grande. Y que tampoco se resuelve apelando al dogmatismo. O sea, porque podría parecer que este es un momento de, oigan, no se pregunten nada. No se pregunten nada, vamos a creerle a pies juntillas todo lo que nos diga el gobierno. Pero si haces eso, mucha gente tiene preguntas legítimas de, oigan, ¿y si está funcionando? Y el problema es que dentro de la vida democrática de un país sería legítimo hacer esa pregunta. Incluso dentro de todo lo que nos hemos ido replanteando sobre los modelos del conocimiento, sería legítimo hacer esa pregunta. Y puede que te contesten, y lo que pasa es que no tienes el capital suficiente para comprender lo que se te está diciendo. O que no tienes el capital suficiente para verificar una respuesta que se te está dando. Y sigues con una duda. O sea, y la duda aquí no es esta duda así de dudar por dudar por dudar, ¿no? Es una duda que nace de lo poco que sabemos. O sea, de repente dices, ¿y a poco sí va a ser suficiente, no? ¿Por qué? O sea, porque ves, si la OMS dice que hagamos pruebas, ¿por qué no las hacemos? Y te genera una duda, que es una duda legítima. Y claro, en un país que tiene una serie de escepticismos dirigidos a las academias, a las ciencias, a la medicina, que además tienen una buena razón. O sea, por ejemplo, que las mujeres le tengan fobia a la medicina después de todo lo que ha hecho la medicina, que las poblaciones LGBT, de que las poblaciones racializadas, pues se entiende. De que las poblaciones pobres, o sea, porque hay una historia ya, ¿no? Entonces, esta desconfianza no es inocente, ¿no? O sea, la desconfianza ciudadana de ciencias que quizás han sido incluso cómplices de la destrucción de ecosistemas. O sea, ese sesgo se entiende. Entonces, el hecho de que la gente dude tiene una historia que no obedece necesariamente una intencionalidad perversa. Y que tú le dices, verifica esto. Bueno, pues resulta que aquí estamos en un problema. Y es porque es una dependencia testimonial bien fuerte a lo que te dicen los expertos. Y entonces la pregunta es, ¿cómo evalúo la credibilidad de este experto? ¿Cómo evalúo si este experto me está engañando o no? Si tiene buenas intenciones o no. Y dentro de una lógica democrática sería legítimo preguntarse eso. Pero no tienes el capital para hacerlo.
Entonces, bueno, yo aquí lo dejo. No estoy transmitiendo quizás un mensaje nada sofisticado, pero lo que sí quería yo simplemente decir es, no toda la gente que pregunta, no toda la gente que tiene dudas o que mueve un mensaje, o la gente que, o sea, aquí estamos ante dinámicas entre la ignorancia y el conocimiento que son mucho más sofisticadas que decirle a fulanito de tal, pues eres un miserable que tiene objetivos perversos para jodernos la vida a todos, ¿no? La cosa es mucho más complicada. Me queda claro que vamos a tener mucho que pensar cuando acabe esta cuarentena. Nos vemos en una semana y de verdad no sean como yo que se sugestionan. Yo me sugestiono totalmente. Nos vemos.